Bien, vamos a hablar ahora de la vitamina K. Hay un 35% de deficiencia de esta vitamina. Está especialmente en las verduras de hoja verde, es la que permite también la fotosíntesis, por eso es abundante en las verduras. Y la K2, sobre todo en los fermentados, en este caso es el natto, que es un fermentado de soja japonés, pero el intestino también produce la K2. Sobre todo la K2 tiene que ver con procesos de tipo de coagulación y también de retirar el exceso de calcio que puede estar en las arterias. Es el que permite que el calcio se ubique en los sitios donde debe estar. Bien, de estudios, por ejemplo, y dosis, aquí los tienen. No hay mucha claridad todavía, hay un rango bastante amplio en la vitamina K. Como verán, pues, por ejemplo, en las mujeres lactantes o embarazadas se habla de 70 microgramos de vitamina K2, ¿sí? Y va variando según la edad. Entonces, ¿qué pasa? Si no consumimos vegetales de hoja verde, si tenemos la flora intestinal alterada por muchas razones, por antibióticos, etcétera, pues no vamos a tener esa vitamina que nos va a favorecer la salud de las arterias, va a permitir que el calcio se ubique donde debe estar, es decir, en los huesos, y que no esté en otros sitios inadecuados. Entonces, como les comentaba, tiene que ver con la coagulación, especialmente la K1, perdón, es la que tiene que ver más con la coagulación. La K2 es más con los temas de la salud arterial, de que el calcio se ubique donde debe estar. Y lo que hace la vitamina K es activar proteínas que están en las paredes arteriales que sacan el calcio y donde no debe estar, en las placas. Entonces, muchos problemas de arteriosclerosis son no tanto por falta de omegas, sino porque no tenemos vitamina K. Aquí, en este estudio, por ejemplo, se habla que la teoría de que los minerales se reservan para momentos, digamos, la supervivencia inmediata. Esto es una teoría se llama triaje, está ya publicada hace ya varios años, desde 2009, y lo que hace esto es que el cuerpo va a reservar la vitamina K para lo que es vital, y es la coagulación, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver de la vitamina K para la salud de las arterias, pues no va a haber suficiente, directamente no se le va a administrar, ¿no? ¿Cuál es la solución entonces para la vitamina K y el magnesio? Pues una es la suplementación y en otra aumentar el consumo de hoja verde, productos de hoja verde, ya sea en forma de batidos, idealmente de productos de buena calidad, ojalá ecológicos, que esas tierras en teoría pues tienen más minerales por el tipo de fertilización que se les realiza, pero incluso así a veces es difícil, por lo que les comentaba del cambio de hábitos. Y por defecto, yo por lo menos la recomiendo habitualmente, el magnesio, es una de las que más recomiendo. Bien, la vitamina D la asociamos normalmente al calcio. O sea, como sabemos, la vitamina D es la que se encarga de absorber el calcio del intestino cuando lo consumimos para que pase a la sangre, ¿no? Y a los huesos. Si no tenemos vitamina D, pues no vamos a tener, el calcio va a seguir derecho, no se va a absorber. Pero no solamente tiene que ver con eso, también está relacionada con la inmunidad, con la inflamación, con muchos procesos que ya detallaremos, con la incidencia de enfermedades degenerativas. Y ya hay demasiada evidencia, hasta 31 estudios, donde se ha visto que la deficiencia de vitamina D está relacionada con una de las causas de muerte más altas por diferentes razones, no solamente a nivel cardiovascular. Bien, aquí en este estudio comentan el tema de la pandemia, si realmente hay una pandemia de vitamina D, y efectivamente sí, sobre todo en los sitios donde no hay mucha luz. ¿Y qué está condicionando la falta de vitamina D? Pues que nos hemos alejado demasiado del sol. Estamos trabajando siempre en sitios donde no da la luz, o si la luz llega a través del vidrio, donde se filtran los rayos UV, que son realmente los que activan la vitamina D. Por otro lado, como veréis, el metabolismo de la vitamina D parte de una base del colesterol. O sea que el colesterol también es necesario. Lógicamente un colesterol muy alto no conviene, pero si no tenemos suficiente colesterol no podemos hacer muchas hormonas. Eso es vital para no solamente la vitamina D, para el cerebro también.
Entonces, el metabolismo se activa a través de los rayos ultravioleta de tipo B y pasa hacia la forma de vitamina D3, que es el colecalciferol. También se puede adquirir a través de la dieta, especialmente los hongos tienen vitamina D, también el pescado, los aceites de pescado. Y esta viene en forma de ergocalciferol o vitamina D2. La D2 requiere activación, normalmente se suplementa con la D3. Luego, esta vitamina D pasa al hígado y el hígado luego la activa. Y nuevamente el riñón hace el último proceso metabólico, que sería ya el calcitriol, que es el que ya es una hormona esteroide. Ese sí requiere un acompañamiento médico, el calcitriol, ya que tiene una ventana corta de dosis tóxica y de dosis, digamos, de inferior. Entonces, a nivel de suplementos, usualmente damos más el colecalciferol o D3 y es el que medimos en sangre habitualmente también. Entonces aquí les comentaba los tipos de vitamina D. Recordar que la D3 es la que más nos interesa a nivel de la suplementación. Y bueno, ¿cuál es el margen terapéutico ideal? Normalmente lo que se ha visto es que entre 40 y 60 nanogramos mililitro de vitamina D es cuando se evitan una gran cantidad de enfermedades. Si están acostumbrados a pedir en la consulta, los que son terapeutas, vitamina D, van a ver que frecuentemente vemos 15 nanogramos, 20, eso es muy bajo, eso hay que subirlo. Y normalmente para subirlo, el ideal sería con que la persona tomara más luz, pero si está en invierno va a ser difícil. Y la otra es la suplementación. ¿Con qué cantidad? En los estudios se ha visto que por cada 1000 unidades internacionales de vitamina D3 se suben 5 nanogramos mililitro el valor en sangre, o sea, muy poco. Si una persona te llega con 15 nanogramos de vitamina D y la quieres subir y le das 400 unidades internacionales, que es lo que trae la mayoría de multivitamínicos, pues no va a servir directamente. Entonces hay que dar dosis más altas. Para empezar, normalmente en la consulta doy 2000 unidades internacionales, es una dosis segura para prácticamente todo el mundo y se va viendo. Hay que ser analíticas, idealmente, en los pacientes y deberían pedir analíticas en sus médicos de cabecera para que les midan la vitamina D3 y se van a sorprender. Y van a ver que eso puede ser la causa de temas intestinales, emocionales, etcétera, etcétera. Bien, aquí está la documentación científica para que la puedan revisar en sus apuntes. En esta, por ejemplo, de 2014, la vitamina D es una causa de riesgo de muerte de muchas enfermedades. Eso fue un metaanálisis observacional que además fue randomizado, bien hecho, y entonces, francamente, no entendemos cómo esto ya a nivel público no se está publicitando más, a nivel incluso del médico de cabecera. Bueno, la vitamina D tiene que ver con 1000 genes. Los genes son esa parte del ADN que va a codificar para proteínas que tienen que ver con procesos metabólicos, nuevamente. Entonces, el 5% de estos genes están modulados por la vitamina D. Si no tenemos vitamina D, esos genes están parados y lo que hacen es activar y desactivar genes, ¿sí? Entonces, esa regulación es vital, especialmente para también evitar procesos degenerativos. Aquí también tienen otro estudio para que lo puedan, en este, por ejemplo, se vio la influencia de la vitamina D y el genoma, ¿no? Cómo se expresa. Bien. Bueno, aquí no voy a entrar en detalles. Saber que la vitamina D tiene que ver con la paratormona. Hay un nivel entre la paratormona y la vitamina D. A veces, si en una analítica la paratormona es la que, si te hace falta calcio en la sangre, esa hormona lo saca del hueso para que pueda haber calcio en la sangre. Es muy importante el calcio en la sangre porque regula procesos de contracción cardíaca, etcétera. Si no hay calcio, pues puede haber una arritmia o si hay mucho calcio. Entonces, a veces problemas de paratormona tienen que ver con falta de vitamina D3, ¿no? También tiene que ver con el fósforo. Entonces, en una analítica, si ves un fósforo alterado, si ves la paratormona alta o muy baja, hay que pensar en que hay un problema con la vitamina D y ahí habrá que diagnosticarla. Y también hay mucho polimorfismo genético de personas que tienen ya alteraciones genéticas que impiden que produzcan vitamina D o la metabolicen de una manera adecuada. Incluso hay mapas genéticos que se están haciendo para que las personas puedan saber si están en ese grupo.
y especialmente ese grupo tiene que suplementarse a dosis más altas. Pero bueno, con una analítica de vitamina D3 en sangre sería suficiente. A nivel celular, intracelular, en el núcleo, la vitamina D también regula los telómeros. Los telómeros tienen que ver con la longevidad, son los que controlan cuánto vive una célula y cuándo también debe morir, ¿no? Entonces, dependemos de eso también, procesos de vejez prematura o también de alteraciones de tipo degenerativo podrían tener que ver con la D3. Fíjense que requiere también zinc. Vemos como ahí siempre es como una sinfonía. No solo requerimos un mineral, se requieren siempre varios en los procesos. Bien, los efectos de la vitamina D en el cerebro, por ejemplo, y en el intestino. La vitamina D actúa en unos receptores muy importantes que son los TPH1 y TPH2, que son los que metabolizan el triptófano para producir serotonina. Recordar, la serotonina es ese neurotransmisor que modula las emociones y muchos otros aspectos. La serotonina también se produce en el intestino, pero la que se produce en el intestino no pasa al cerebro, se produce de manera independiente. Entonces, esta vitamina D a nivel intestinal o periférico va a activar estos receptores TPH1 y ¿qué va a hacer la serotonina? Va a regular lo que es el tono vascular, la motilidad intestinal y la inmunomodulación. Es decir, el sistema inmune está regulado también en parte o de manera indirecta por la vitamina D. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos vitamina D, esta inmunomodulación no se va a dar de manera adecuada. Y a nivel del cerebro, si no tenemos vitamina D, este TPH2 que va a pasar el triptófano a serotonina en el cerebro, pues vamos a tener depresión, agresión, problemas de impulsividad, lo vemos hoy día incluso en los niños, ansiedad, incluso se ha relacionado con otro tipo de enfermedades psiquiátricas. Entonces fíjense, la depresión en los países del norte, en Suecia, en Suiza, el índice de suicidio es muy alto y se postula que este puede ser uno de los factores también. De hecho, ellos ya se están suplementando hace mucho tiempo. Acción de la vitamina D3 en receptores TPH1 y TPH2, eso ya lo comentamos. Normalmente, por ejemplo, en los autistas hay mucha serotonina en el intestino y muy poca en el cerebro, es curioso. Y de hecho, la vitamina D es lo que hace que no haya tanta serotonina en el intestino y que haya más serotonina a nivel cerebral. Y es lo que encontramos en muchas alteraciones de tipo psiquiátrica. Esto lo pueden documentar aquí en esta revisión. Entonces, en el autismo se ha visto, no es la única causa ni mucho menos, se habla que hay un 30% genético y un 70% que no se sabe, parece ser ambiental, pero se postula que uno de los factores, entre otros, puede ser la vitamina D. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los autistas hay menos nivel de vitamina D, bajos niveles de serotonina en el cerebro, pero tienen altos niveles de serotonina en el intestino. Curiosamente, lo que pasa cuando no tenemos vitamina D. También es sobre todo en hombres, el autismo no es tan frecuente en mujeres. Resulta que los estrógenos a nivel cerebral sí pueden activar el triptófano para que produzca serotonina. Es como un factor protector. Y eso explicaría por qué hay más autismo en hombres y no tanto en mujeres. También se ha visto que hay anticuerpos en la sangre de la madre contra el cerebro del bebé, es decir, en el embarazo vital la vitamina D, porque el feto requiere de esa vitamina D de la madre, y si no lo tiene la madre, el feto tampoco. Y su inmunidad va a hacer que de pronto, y de hecho se ha visto, genere la madre anticuerpos contra el cerebro de ese feto, de ese niño. Entonces, imagínense a nivel preventivo, en el curso vamos a tener a una persona, una doctora, que nos va a hablar de la parte del embarazo, la importancia que tiene la vitamina D. También el doctor Chover, mucho de lo que les ha hablado, es un referente mundial de nutrición ortomolecular, nos va a comentar este tipo de estudios. Aquí ven en este gráfico el autismo y la cantidad de vitamina D, qué es lo que ha pasado. Entonces, vemos que la incidencia del autismo ha aumentado hasta un 600%. Obviamente tiene que ver en parte porque hay más conciencia, también se está diagnosticando más porque se busca más, pero no todo se puede explicar por eso. Eso por un lado. Y a nivel inverso hay una deficiencia de vitamina D, casi que el cuadro es similar.
Ha bajado la vitamina D y ha aumentado el autismo en casi igual proporción. Seguramente no es el único factor, hay muchos más, pero puede ser uno de los que podríamos controlar, por lo menos, ¿no? De los que no son genéticos. Y esto nuevamente documentado, lo tienen aquí para que lo revisen luego. Bien, en este metabolismo del triptófano, recordar es el aminoácido del cual se produce luego la serotonina y otro tipo de neurotransmisores, pues requiere también de hierro. Nuevamente tenemos esa correlación. En el embarazo, nuevamente, la serotonina tiene una acción de tipo neuromodulador o neuroconstructor. Si no hay serotonina, esas neuronas en el desarrollo no saben a dónde deben diferenciarse, entonces se producen cerebros que no son normales, digámoslo así. Con lo cual, nuevamente, vital medir, por lo menos en las embarazadas, el nivel de vitamina D en sangre, es muy fácil. Y si está bajo, hay que reponerlo. Entonces, autoinmunidad. Vemos en la consulta muchos procesos de autoinmunes, es decir, el sistema inmune que se ataca a sí mismo, especialmente a nivel intestinal, y eso conlleva muchos problemas. Entonces, vitamina D baja hace que la TPH1 intestinal, es decir, la enzima que, como hablábamos, produce la serotonina en el intestino, se aumente. Y eso lleva a que haya más serotonina intestinal, que tampoco queremos eso. Esa serotonina no pasa al cerebro. O sea, que no es porque se produzca más en el intestino, tenemos más en el cerebro. No pasa la barrera hematoencefálica. Esa disminución de células T, eso también conlleva el aumento de serotonina a que las células T o inmunológicas reguladoras empiecen a bajar. Y también las reguladoras en la placenta. Entonces, probablemente muchos problemas de pérdidas tienen que ver con eso, con que sencillamente el sistema inmune no está regulado y está produciendo ataques a la placenta y al feto. Entonces, prevención, muy sencillo, medirlo en sangre y suplementarlo en dosis adecuadas. Aquí, por ejemplo, en esta publicación de la Journal of Maternal and Fetal, bueno, ahí lo tienen, en esta, el estatus de vitamina D se ha visto correlacionado con embarazos que tienen complicaciones. O sea, si está bajo, hay más complicaciones en el embarazo. Y el nivel de micronutrientes en el embarazo se puede predecir también el futuro de la salud del feto. Ahora, una relación entre la vitamina D y los omegas 3. Hay una sinergia entre ellos. Se ha visto que cuando está deficiente la vitamina D y los omegas 3, hay aumento de enfermedades de tipo inatención, bipolar, incluso esquizofrenia, problemas de impulsos. Se ha visto que se aumenta. Esto también publicado. La doctora Rhonda Patrick, excelente científica, la pueden buscar, tiene varios vídeos en internet, ha hecho este tipo de estudios muy interesantes. Entonces la serotonina pues modula la memoria, modula también el sueño, también habilidades cognitivas adicionales. Entonces, imagínense, si la vitamina D y el omega 3 tienen que ver con eso, qué bueno que lo tengamos en niveles adecuados. Aquí en este gráfico vemos, esta es una neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. Viene el triptófano, que es el aminoácido que les he comentado, y pues pasa la neurona. Entonces, esta enzima depende de vitamina D para producir la versión activa de serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, y para que se libere al espacio intersináptico requiere de EPA, esta omega 3 EPA. Si no tenemos omega 3 EPA, esta membrana hay mucha inflamación. El EPA lo que hace es quitar la inflamación, eso va a condicionar a que no se libere. Y si no se libera la serotonina, pues lógicamente tampoco va a llegar a la otra neurona. Y la DHA es la que va a permitir esta otra omega 3, DHA marino, lo que permite es que esta membrana de la neurona postsináptica esté adecuada, tenga una adecuada fluidez. Entonces requerimos de omega 3, EPA y DHA para que el cerebro funcione bien y para que pueda utilizar la serotonina de manera adecuada. Si está baja la vitamina D, entonces no producimos cantidades importantes de serotonina activa, de 5-hidroxitriptamina, tampoco se libera y si no tenemos omegas, pues no funciona bien. Entonces muchos problemas emocionales tienen que ver con esto. No es lo único, por supuesto, pero es un factor a tener en cuenta a nivel terapéutico. Las dosis de vitamina D. La EFSA en 2016 nos recomienda 15 microgramos día en mayores de 1 año
Esto incluye a lactantes y embarazadas, y de 7 a 11 meses de 10 microgramos día. Máxima ingesta tolerable de 100 microgramos día en adulto y 50 microgramos de 10 a 17 años, los pacientes en esas edades. 25 microgramos día de 0 a 1 año. El equivalente es que un microgramo son 40 unidades internacionales. Entonces la mnemotecnia es que la dosis tope son 4.000 unidades internacionales. Ese es el tope que podemos dar de vitamina D3. No de calcitriol. Recordemos, el calcitriol es la hormona esteroidea realmente, la última que se hace, y normalmente es química. Yo utilizo personalmente 2.000 unidades de manera preventiva y lo asocio con la vitamina K2. Es importante esas dos, porque si tenemos mucha vitamina D3, estamos absorbiendo mucho calcio, pero nos falta K2, entonces ese calcio se puede depositar en sitios inadecuados. Entonces es bueno suplementarse con las dos, con la vitamina D y la vitamina K.